Desde que el ser humano levantó la vista hacia el cielo, ha intentado responder una pregunta imposible de ignorar. ¿Estamos solos? El universo es inmenso, miles de millones de galaxias, y en cada galaxia miles de millones de estrellas. Sería arrogante pensar que solo aquí existe vida, pero el verdadero desafío no es encontrarla, es escuchar. Porque el espacio no está completamente en silencio. A veces envía señales, y algunas de ellas no tienen explicación clara. En 1977, algo interrumpió esa calma. Un radiotelescopio en Ohio estaba escaneando el cielo como cualquier otra noche. No buscaba nada específico, solo escuchaba. De pronto apareció una señal. No era débil. No era confusa, no era ruido común, era intensa, precisa, perfectamente definida. Duró exactamente 72 segundos y luego desapareció para siempre. El astrónomo que revisó el registro tomó un bolígrafo rojo, rodeó la señal en el papel y escribió una sola palabra. ¡Wow! Desde entonces, la humanidad no ha dejado de preguntarse lo mismo. ¿Fue un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O fue algo más? Porque esa no fue la única vez que el universo envió algo extraño. Con los años, otras señales comenzaron a aparecer. Algunas duraban milisegundos. Otras liberaban más energía que nuestro Sol en días enteros. Y algunas parecían repetirse con un ritmo inquietantemente exacto. Cada vez que parecía haber una explicación, algo no encajaba. La pregunta ya no es si el universo hace ruido. La verdadera pregunta es, ¿estamos escuchando algo que intenta responder? Hoy exploraremos las señales más misteriosas jamás registradas desde el espacio. Fenómenos reales, documentados, estudiados por científicos, pero que hasta hoy siguen sin una respuesta definitiva. Prepárate, porque algunas de estas señales no parecen accidentales. Cuando hablamos de la señal wow, no estamos hablando solo de una señal fuerte. Estamos hablando de algo que rompió un patrón. El radiotelescopio Big Ear estaba diseñado para detectar emisiones débiles del espacio profundo. Normalmente, los registros mostraban fluctuaciones suaves, ruido constante, nada extraordinario, pero aquella noche la intensidad se disparó de forma abrupta. La señal no aumentó gradualmente, apareció con fuerza, se mantuvo estable y desapareció con la misma precisión. Eso es lo primero que desconcertó a los científicos. Las señales naturales suelen tener variaciones irregulares, cambios caóticos, interferencias, pero esta tenía una curva limpia, perfectamente definida. Segundo detalle inquietante. La frecuencia estaba muy cerca de los 1420 MHz. Esa es la llamada línea del hidrógeno, una frecuencia considerada universal. Muchos científicos, incluso dentro del proyecto SETI, habían teorizado que si una civilización inteligente intentara enviar una señal detectable, elegiría precisamente esa frecuencia, porque cualquier civilización avanzada sabría que el hidrógeno es el elemento más común del universo. Es, por así decirlo, el punto de encuentro lógico. Pero hay otro factor aún más desconcertante. La señal no mostró desplazamiento Doppler significativo. Eso significa que no parecía provenir de un objeto que se moviera rápidamente en relación con la Tierra. No parecía un satélite, no parecía un planeta cercano, no parecía basura espacial, y sin embargo, tampoco se repitió jamás. Se apuntó nuevamente hacia la misma región del cielo en múltiples ocasiones. Nada. Algunos años después se propuso que pudo haber sido un cometa liberando hidrógeno, pero estudios posteriores cuestionaron esa hipótesis, porque la intensidad y la forma no coincidían del todo. Entonces el misterio sigue abierto.
Si fue algo natural, fue extraordinariamente raro. Y si no fue natural, entonces alguien o algo transmitió durante exactamente 72 segundos. Y luego guardó silencio. Pero la historia no termina allí. Décadas después comenzaron a detectarse señales aún más poderosas. No duraban minutos, duraban milisegundos, y aún así, liberaban más energía que nuestro Sol en días enteros. Décadas después de la señal wow, la tecnología había avanzado. Los radiotelescopios ya no solo escuchaban, ahora analizaban enormes cantidades de datos en tiempo real. Y entonces ocurrió algo inesperado. En 2007, un equipo de astrónomos revisaba archivos antiguos cuando detectaron algo extraño. Una señal extremadamente breve. Duró apenas unos milisegundos. Pero en ese instante, liberó una cantidad de energía comparable a la que el Sol emite en varios días. El fenómeno fue llamado ráfaga rápida de radio, o por sus siglas, FRB. Al principio muchos pensaron que era un error. Interferencia terrestre, satélites, algún fallo técnico, pero pronto comenzaron a aparecer más, desde diferentes puntos del cielo. Y lo inquietante era esto. No eran débiles. Venían desde galaxias lejanas, a millones, incluso miles de millones de años luz de distancia. Eso significa que lo que generó esas señales es increíblemente poderoso. Algunas FRB ocurren una sola vez. Aparecen, desaparecen y nunca vuelven, pero otras se repiten. Y ahí es donde el misterio se intensifica. En 2016 se confirmó la primera FRB repetitiva. Eso descartaba muchas explicaciones catastróficas, como explosiones únicas, porque algo estaba emitiendo múltiples pulsos, con patrones, con intervalos, con una regularidad inquietante. Los científicos comenzaron a estudiar posibles causas. Estrellas de neutrones altamente magnetizadas, conocidas como magnetars, colisiones cósmicas extremas, procesos astrofísicos aún poco comprendidos. Algunas teorías encajan parcialmente, pero no todas explican cada caso, porque ciertas FRB presentan estructuras internas complejas, subpulsos, modulaciones, cambios en polarización, características que no son simples, y aquí surge la pregunta inevitable. Si algunas señales son naturales, ¿por qué ciertas repeticiones muestran ritmos casi matemáticos? En 2020, una FRB fue detectada dentro de nuestra propia galaxia. Eso confirmó que al menos algunas pueden originarse en magnetars, pero no todas se comportan igual. Algunas parecen demasiado energéticas, demasiado estructuradas, demasiado precisas. Y aunque hoy la explicación dominante apunta a fenómenos extremos de estrellas de neutrones, el debate no está completamente cerrado, porque cada nueva detección añade más datos y también más preguntas. Imagínalo por un momento. Durante milisegundos, una galaxia distante emite una señal tan potente que atraviesa el universo entero y llega exactamente hasta nosotros. No sabemos con certeza qué la produce en todos los casos, pero sabemos que está ocurriendo. Ahora mismo, en algún lugar del cosmos, algo está transmitiendo, y lo más inquietante es que algunas de esas transmisiones se repiten. Si las ráfagas rápidas de radio ya eran desconcertantes, lo que vino después llevó el misterio a otro nivel. En 2020, los astrónomos detectaron algo inusual. No era una señal única, no era un pulso caótico, no era una explosión aislada, era un patrón. Una fuente distante emitía ráfagas de radio durante varios días y luego guardaba silencio. Después de un tiempo exacto, volvía a activarse, como si estuviera siguiendo un reloj. El ciclo era preciso: 16 días, 4 días de actividad, 12 días de silencio, y luego repetición. Esto no encajaba con la idea de un evento aleatorio.
Los fenómenos naturales suelen ser violentos, caóticos, impredecibles. Pero esto parecía organizado. Demasiado organizado. Con el tiempo se detectaron otros patrones similares. Algunos con ciclos más largos, otros con ritmos distintos, pero todos compartían algo inquietante: regularidad. La hipótesis principal volvió a apuntar hacia magnetars, estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos. En ciertos modelos, la rotación o interacción con otra estrella podría explicar los ciclos, pero no todos los casos encajan perfectamente en ese marco. Algunas señales muestran estructuras internas complejas, subpulsos perfectamente definidos, variaciones que parecen casi codificadas. Por supuesto, la mayoría de los científicos descartan cualquier interpretación artificial. El universo es vasto, y los fenómenos extremos pueden generar patrones sorprendentes. Pero cuando algo ocurre con una periodicidad tan precisa, es inevitable hacerse la pregunta: ¿es simplemente física extrema? ¿O estamos observando un fenómeno que aún no comprendemos del todo? Imagina por un momento que no se tratara de un mensaje intencional, sino de una firma, una huella energética de algo gigantesco, operando en un rincón lejano del cosmos. Lo cierto es que hoy sabemos que el universo no solo emite ruido aleatorio, emite pulsos, emite patrones, emite señales que viajan millones de años luz para terminar impactando en nuestros instrumentos. Y cada vez que detectamos una nueva, el misterio no disminuye, se profundiza. Hemos escuchado señales que duran segundos, otras que duran milisegundos, algunas que no volvieron jamás, y otras que se repiten con una precisión inquietante. Sabemos que muchas pueden explicarse con fenómenos extremos: magnetars, colisiones cósmicas, procesos energéticos aún poco comprendidos. La ciencia avanza, y cada año entendemos un poco más. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Durante millones de años, el universo ha estado emitiendo señales, y solo recientemente hemos desarrollado la tecnología suficiente para escucharlas. Eso significa que lo que hoy llamamos misterio, mañana podría convertirse en explicación, pero también significa algo más. Apenas estamos empezando, imagínalo. En este mismo instante, en algún punto distante del cosmos, una señal puede estar viajando hacia nosotros, atravesando galaxias, superando campos gravitacionales, cruzando el vacío absoluto. Quizás tardará millones de años en llegar. Quizás ya llegó y aún no la hemos detectado. El universo no es silencioso, es dinámico. Es energético, está en constante movimiento, y cada señal que captamos es como una pieza diminuta de un rompecabezas gigantesco. La pregunta no es si el universo produce sonidos extraños, eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para comprenderlos? Porque tal vez el misterio no esté en el espacio. Tal vez esté en nuestra propia capacidad de interpretar lo desconocido. Seguiremos escuchando, seguiremos observando, y cada nueva señal nos recordará algo fundamental. No somos el centro del universo. Somos apenas oyentes, en una conversación cósmica que comenzó mucho antes de nosotros, y que probablemente continuará mucho después. Ahora dime tú, ¿crees que todas estas señales tienen una explicación natural que aún no entendemos? ¿O piensas que algunas podrían ser algo más? Te leo en los comentarios.